se confirmó su renuncia. Se le acabó el show politiquero a uno de los hijos consentidos de Álvaro Uribe Vélez, que pretendía llegar, cueste lo que le cueste, a la casa de Nariño. Pues obviamente hay desespero en las arcas del Centro Democrático, pues ya no hay una figura vendible, una figura que resalte en la extrema derecha colombiana, que ellos ya no saben ni siquiera qué hacer. Álvaro Uribe Vélez está loco con lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de irnos con ello, el presidente Petro estaba un poco tranquilito, no estaba respondiendo desde el pasado viernes y llega y saca todas sus respuestas y empieza también a peinar a los miembros del Centro Democrático y extrema derecha. Perdonen un poco la redundancia, pero veamos lo siguiente. Iniciábamos con María Fernanda Cabal, que trinaba: el presidente que nunca dejó pensar como insurgente. Y era una columna de estos periodistas totalmente independientes que tienen nuestro territorio, como Diana Saray Giraldo de Caracol Radio. Y miren lo que ella compartía en la revista de Vicky Dávila, en la revista de campaña presidencial, o sea, ¿qué semana? Y así titulaba al presidente que nunca dejó de pensar como insurgente. En pocas palabras, lo siguen llamando como guerrillero. O sea, incitan a cualquier estrategia politiquera para que sus amigotes vuelvan a robarse Colombia. Y pues prestémosle atención a la siguiente información, porque Petro respondía: por fin dio en el blanco. Colombia tiene un presidente que es un revolucionario de verdad, es decir, un emancipador. Contundente respuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, a estos miembros de la extrema derecha en Colombia, que tanto daño le hacen al país, al país. Y Petro con altura les dice: sí, yo no me arrodillo a los ricos, yo no cumplo las órdenes que ellos me dan. Yo soy un revolucionario porque Colombia lo necesita, no porque se me dé la gana. Los gobiernos uribistas siempre han estado bajo los intereses de los megaempresarios, que no le interesa para nada el pueblo colombiano, bajo los intereses de los Estados Unidos, que nos quieren tener arrodillado. Y ahora vamos a ver también las cifras de cómo el gobierno Duque, bajo las órdenes de Iván Duque, el de Álvaro Uribe Vélez, escondían números. Y seguimos con el show de Vicky Dávila, que decía: Petro y sus milicias usan para ganar las elecciones, o sea, el miedo del 26, según Vicky, detrás de los ataques de encapuchados contra la Andi, esos mismos que se arrodillan con Israel de Bruce McMaster, la propiedad privada y los bienes públicos. Hay una estrategia política de Petro que usa a Gaza, pero que en realidad busca votos. Aquí cuento la verdad. Según Vicky, ella es la dueña de la verdad verdadera, la señora de la objetividad. Colombia desconoce todo eso, según ella. Y Petro le respondía, en este caso, a Bruce McMaster, que trinaba la política de la confrontación y el odio, pero son los primeros que están haciendo campaña politiquera usando el nombre de Petro. Ellos no tienen otra argumentación, sino Petro para la derecha, Petro para la izquierda, Petro para adelante y Petro para atrás. No tienen más visión, sino Petro. Por donde lo vean es eso. Se trata de una estrategia tan antigua como dañina, que parte de la base de que si un grupo importante de la población odia a alguien y como resultado de ese odio vota por mí, yo seré ganador aunque pierda el país.
pierdan los odiados y pierdan los que odian. No somos enemigos de nadie y tampoco evitarán que expresemos libremente nuestra opinión. Hay que pedirle a los organismos internacionales que protegen la democracia, los derechos a la libre expresión y los derechos humanos que estén atentos a lo que pase en Colombia. Decía en entrevista con el diario El Tiempo. Y lo titulaban, están buscando un enemigo para desarrollar su causa. Y Petro no se las guarda. Varias veces con sus rechiflas de club y exponiendo candidatos como reinas de belleza porque tienen dinero y quieren comprarlos. Demuestren fehacientemente su odio. Miren, demuestran fehacientemente su odio. Y son los mismos que primero salen, en este caso, a criticar al presidente de la República, Gustavo Petro. Petro tiene una seguidilla de trinos contra estos politiqueros y candidatos. También le responde a David Luna, que no se ha hecho porque ustedes no han querido, poniendo trampas en la discusión parlamentaria y usando sus poderes de arconte, sobre todo las ramas del público. Por eso, el liberador es el poder constituyente. Todo esto, ¿por qué? Ya que Luna dice, Petro quiere una constituyente express para arreglar el país en 3 meses. 3 meses para hacer lo que no ha hecho en 3 años. El chiste se cuenta por sí solo. Le tienen miedo, señores, a una constituyente. Y Petro termina de responder. Por eso, el liberador es el poder constituyente. ¿Y saben quién es? Pues el pueblo. Y como Petro está llenando las diferentes plazas públicas, ¿están asustados? Están asustados. Y el presidente le responde a estos inaceptables magistrados. Miren, es inaceptable e impresentable que la reforma pensional, que surtió todos los trámites en el Congreso para ser aprobada, lleve más de 5 meses retenida por este sujeto, que funge como presidente de la Corte Constitucional y que no ha querido darle viabilidad para ser aplicada. ¿Cuánto le pagaron los fondos de pensiones? Y Petro responde, es un arconte, es un arconte. Y esto no es lo único, porque se confirma su renuncia. Hablamos específicamente, miren, de Francisco Barbosa, ese mismo que trató de extorsionar al presidente de la República, Gustavo Petro, para guardar silencio y tratar de salvar a su hijo, Nicolás Petro. Exfiscal Barbosa se aparta de la carrera presidencial, pero más nombres se sumaron. Prestémosle atención a esta información. La carrera por la presidencia ha tenido varios movimientos en las últimas semanas. Una lista que ya superó los 100 precandidatos sumó nuevas caras a la contienda, entre ellos varios exfuncionarios públicos, y desde varios sectores están tratando de concretar cuáles son los pasos para seguir y tratar de depurar a sus aspirantes. Pero no han sido solo quienes han denunciado su ganas de llegar, anuncian a la Casa de Nariño, los que han generado movimientos. También los que se bajaron comenzaron a delinear los caminos que analiza cada orilla para la unidad de cada proyecto político. Entre ellos, Francisco Barbosa, que sonaba en sectores opositores desde hace algunos meses. Ya sabemos que utilizó la Fiscalía General de la Nación junto con Vicky Dávila para venderse y tratar de ser un candidato presidencial. Este señor aseguró que dos razones fueron las que la llevaron a su decisión. La primera, supuestamente la falta de garantías para su seguridad. Y la segunda, la búsqueda de una candidatura única que representara a la derecha en los próximos comicios. En declaraciones a medios se refirió en este caso
al atentado contra Miguel Uribe Turbay y dijo que el gobierno no dio ninguna respuesta en temas de protección. Ahora es culpa de Petro. También dijo que la derecha tiene que considerar la depuración de todos los precandidatos de esa orilla para unirse en torno a una sola campaña. El llamado fue en específico a aquellos que no están punteando tan bien en las encuestas para que se retiren de la contienda. Incluso están tan asustados que toma como ejemplo el progresismo, que prepara una consulta interna que tendrá lugar este 26 de octubre. Precisamente en esa línea fue que las senadoras María José Pizarro, Gloria Flores, Susana Muhammad, Gustavo Bolívar y Ali Bantú anunciaron que se bajaban de sus campañas para apoyar a Iván Cepeda, quien compite contra Carolina Corcho y Daniel Quintero Calle. Ellos toman como ejemplo al progresismo en Colombia para tratar de emular sus campañas politiqueras que tienen el Centro Democrático, ya que reconocen y saben muy bien que están destruidos. En estas semanas también se conoció dos caras que entran al tablero. Luis Carlos Reyes y el excontralor Felipe Córdoba. Ellos se inscribieron ante la registraduría para comenzar a recoger firmas y están alistando campañas que les permitan recoger más de 600,000 apoyos necesarios para certificar su aspiración. Estas candidaturas son más que nada para ganar visibilidad y tratar de llegar al Senado de la República. O sea, utilizan cualquier medio para estar en el poder. La extrema derecha está tan anunciada que miren, Cabal renunció al Congreso, Paloma Valencia dijo que renunciaba al Congreso, ellos están destruidos, ahora Francisco Barbosa declinó y se espera lo mismo por parte de Vicky Dávila, JP Hernández y Polo Polo. No queremos ver tanto daño que le han hecho en este caso al pueblo colombiano. Tremenda información. Además que esto no es lo único. Miren lo siguiente y lo que da a conocer nuestros amigos de Señal Investigativa, que es un informe sobre cómo Duque ocultó cifras para que el gobierno de los Estados Unidos no desertificara a Colombia. O sea, esto fue más que todo una jugada politiquera contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Así que mucha atención con la siguiente información que debe ser compartida por toda Colombia. Y los invito a que dejen su like, su comentario y lleven este video a todas las redes sociales. Alias Rogelio era un funcionario corrupto del CTI de la Fiscalía que trabajó para Don Berna y fue ascendiendo en la organización criminal. La Fiscalía colombiana lo señaló hace poco de ser uno de los determinadores del asesinato de más de 10 funcionarios judiciales en Medellín durante los años 90, quienes investigaban los vínculos de los paramilitares con empresarios y políticos de esa ciudad, uno de ellos, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien apareció mencionado en el Viper de alias Lucas, el cerebro de la contabilidad de los paramilitares que se descubrió en el parqueadero Padilla de Medellín. Cruzelena Aguilar, la hermana de alias Rogelio, fue una famosa fiscal en Antioquia, pero terminó expulsada de la institución por haber conversado telefónicamente con el narcotraficante Mickey Ramírez sobre un plan de asesinato en contra del hoy general retirado Óscar Naranjo. Aguilar le habría implorado a Ramírez para que no mataran a Naranjo, pero nunca denunció dicho plan ante las autoridades. Yo conocí a Memo Fantasma a mediados de los 90 en Medellín. Fue precisamente Cruzelena quien sirvió de intermediaria con los norteamericanos para la entrega de su hermano en 2008. Rogelio purgó apenas 7 años de prisión y en 2015 ya estaba en libertad. Tanto él como su hermana viven hoy en Boca Ratón, un exclusivo sector de la Florida, donde Cruzelena Aguilar trabajaba como asesora de extraditables y narcotraficantes que buscan acuerdos con los Estados Unidos. Miren esa información que da a conocer Señal Investigativa.
los nexos del uribismo con Don Berna, como Federico Gutiérrez y esta gente del Centro Democrático. Rogelio, por intervención de su hermana, que es una brillante mente también que trabaja con la doctora, le dijo: vea, hermano, usted a Colombia no quiere volver ni quiero que vuelva. Quítese la camiseta de la oficina de Envigado y quédese aquí. Hoy en día, como está también el famoso mellizo, el que quedó vivo, que es Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, los Estados Unidos deben respetar esos tratos, porque es que no es el gobernante, es el Estado el que hace el trato. Y lo de Donald Trump, pues, que llegó a arrasar con todo, me parece que debería la comunidad internacional protestar, porque ellos hicieron una acordación, hicieron una oblación. El tema en este negocio del narcotráfico, de la guerra contra las drogas, es sucio, de punta a punta. Aquí ya no se sabe quién es el bueno y quién es el malo. Si los buenos, yo lo decía a Klinger, le decía: pero señor, si usted se supone que es el bueno, ¿por qué tiene que hacer cosas ilegales para judicializarme a mí? Porque usted se comporta de una manera más bandida que yo. Usted es más bandido que yo. Quizás el caso más famoso de un narco que terminó trabajando para la DEA fue el de Carlos Ramón Zapata, conocido con los alias de Anestesia o El Médico, cuya figura alcanzó fama tras la publicación del libro El Cartel de los Sapos, que luego fue llevado a la televisión. Pero es que, ¿qué pasa? Yo soy de la teoría que nosotros podemos salir de este negocio de otra forma, y no en un tejado como un perro, viejo. Y esta es una salida muy buena para nosotros, viejo, en serio. Cuando yo viví en los Estados Unidos, estuve firmado por el Grupo 9 de la DEA. ¿Y qué año hablamos? Hasta el año 2012, creo, 2012, 2013. Anestesia pagó 5 años de prisión y recuperó la libertad para quedarse a vivir durante una década en los Estados Unidos bajo la fachada de agente inmobiliario. Yo considero que eso, como todo lo que está referente involucrado en el tema de la guerra contra las drogas y el narcotráfico, es sumamente confuso y borroso. Yo por muchísimos años, 18 años más o menos, llevo arrimando personas a las agencias federales en Colombia, en Estados Unidos, en todos lados, para que arreglen sus problemas, porque básicamente cuando las investigaciones comienzan, aparecen unos documentos, y para todas las agencias es mucho más barato, mucho más práctico, mucho más ágil, que la persona se presente, organice, se allane, digámoslo de alguna manera, a esos cargos y solucione el tema. Cuando tú lo haces con las agencias americanas, y no siempre las agencias americanas tenían razón, porque hubo muchas veces, no pocas, que me hicieron ir a contactar personas porque tenían procesos pendientes. Yo llegaba con la documentación y mira, la gente es tal, esto es esto, hay esto, y la solución es arrimarse y hablar con ellos rápido. Usualmente entregarse a la justicia americana en un país tercero, si era que estaban aquí en Colombia, para evitar un tema de extradición, o simplemente arrimarse y tener una reunión con un abogado con ellos. Anestesia volvió a ser arrestado en Estados Unidos tras resultar envuelto en 2011 en un fraude hipotecario con otros inversionistas colombianos, entre ellos un hijo del también narcotraficante Víctor Patiño Fomec. Cuando yo viví en los Estados Unidos, estuve firmado por el Grupo 9 de la DEA. ¿Y qué año hablamos? Hasta el año 2012, creo, 2012, 2013. En 2021, Anestesia fue capturado en Colombia tras descubrirse que hacía parte de una organización delictiva que presuntamente extorsionaba narcos y torcía procesos de extinción de dominio al interior de la Fiscalía, en complicidad con la corrupta exfiscal Ana Catalina Noguera, una alta directiva nombrada por el fiscal general Francisco Barbosa. Ana Catalina es hija del poderoso ex rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera. Luego de que usted hace el arreglo con él, luego que usted arrima al cliente a hablar con la agencia y ellos hacen su arreglo en dinero, en lo que sea, tú sabes de ahí para allá qué pasa con ese dinero, dónde lo entregan, cómo lo entregan, dónde termina, quién queda con él. No, te voy a dar un ejemplo claro. En un arreglo que hice con una persona que tenía un caso en Miami, no diré nombres, en este caso porque es sensible, esa persona tenía unos dineros en una, guardando dinero de una persona que estaba procesada en Estados Unidos. Era una cifra de $5 millones. Finalmente yo
concreto la reunión entre los agentes y la persona que tenía el dinero, que iban a arrestarlo ya, iban a ir a arrestarlo. Yo hago la reunión y evito que eso suceda y hago que este señor de manera voluntaria haga un forfeiture y le entregue el dinero a la agencia. $5 millones. Como el señor estaba haciendo un forfeiture y el forfeiture es una entrega voluntaria de dinero, tiene derecho a una devolución de dinero de un porcentaje, como el 15%, algo así, de ese dinero, porque lo está entregando voluntariamente y está evitando todo el desgaste jurídico del proceso. Finalmente se llega a un acuerdo y como el señor iba a recibir un dinero de regreso, entonces dije, porque el dinero no era de él, el dinero lo estaba entregando él de una tercera persona que estaba detenido en los Estados Unidos. Llegamos al acuerdo con el abogado y con el cliente de que como iban a devolver ese dinero, de ese dinero nos iban a pagar a nosotros, nuestros honorarios, porque pues finalmente no nos estaba pagando. En ese momento han pasado de ese momento acá 8 años. Todavía estoy esperando la respuesta de qué pasó en ese proceso. La plata la cogieron ese día, se apropiaron del dinero en ese momento. 8 años después, no hay ninguna razón, ni para mí, ni para el abogado, ni para nadie, qué pasó con ese dinero. Ni forfeiture, ni devolución, ni nada. Nada. Entonces, para mí, y es mi opinión personal, lo que pasa con ese dinero después de que hacen el arreglo es muy gris. Obviamente, yo no soy nadie para que me tenga que explicar, pero yo personalmente pienso, después de haber vivido todo ese proceso por muchos años, que eso es muy gris. Eso es muy gris. Y muchas veces han habido, como Izaguirre, la gente de la DEA lo dijo, que en las entregas de esos dineros hay pellizcan personas, ahí hacen esto, ahí hacen lo otro, pero como es la DEA, nadie puede cuestionar absolutamente nada. Luego de ser un colaborador activo, Anestesia se convirtió en crítico de la DEA, por la manera en que la agencia antidrogas lleva a cabo negociaciones con narcotraficantes, incluso porque, según él, permite que algunos trafiquen siempre y cuando trabajen para dicha agencia. Un agente de la DEA, el amiguito te protege y te autoriza para que tú hagas lo que quieras y nadie te puede tocar porque yo estoy bajo la protección de Vilnet. Entonces los que se volvieron amiguitos de él, porque Valero se los arrimó, entonces ellos sí pueden hacer, decir, traficar, hacer lo que quieran porque este de la DEA lo está protegiendo. Las negociaciones entre la DEA y los narcos implican que el Estado colombiano recibe muy poco del dinero incautado a las mafias, mientras las ganancias del narcotráfico se van para los Estados Unidos. Pero más allá de la plata, lo preocupante es que los muertos los pone Colombia en un negocio global donde siempre habrá quien produzca, pero también quien consuma, sobre todo dentro de los Estados Unidos, el país con mayor demanda de cocaína en todo el mundo. Tremenda esa problemática que estamos viendo y cómo Estados Unidos se termina favoreciendo. ¿Y quién era? Alias Rogelio, funcionario corrupto del CTI que trabajó para Don Berna y fue ascendiendo en la organización. La fiscalía lo señaló hace poco de ser uno de los determinadores de 10 funcionarios judiciales en Medellín durante los años 90. Estos funcionarios investigaban los vínculos del paramilitarismo con los empresarios y políticos de Medellín. Uno de ellos era el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Así que, colombianos, terrible lo que pasa en Colombia y qué datazos los que nos da a conocer Señal Investigativa. Los invito a todos a que me ayuden a compartir el contenido, esta importantísima información, para que toda Colombia conozca la realidad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.